diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La conocemos también históricamente por estar luchando en el SUTECBA de La Matanza. Le hemos hecho infinidad de entrevistas para contarnos sobre el sector, sobre la problemática. Bueno, y hoy, después de tanto tiempo, volvió al piso, aquí en la radio. ¿Cómo te va, Romina? Bien, Maxi, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. No, muy contenta de poder estar acá. La verdad que, como comentábamos, no es lo mismo poder intercambiar personalmente que a la distancia. Así que bueno, contenta de estar acá. Totalmente. Aparte, viste que los argentinos tenemos mucho de eso, de que necesitamos el contacto. A mí me pasaba, yo realmente eran 2 años de estar frente a la computadora, por ahí estar con los chicos a la distancia, con ustedes a la distancia. Yo digo, ya realmente necesito hablar con ustedes de alguna otra manera, se genera otra conversación, explicás de otra manera las cosas y además del tema de tecnología, todo bien, pero más de una vez se cortan las comunicaciones. Sí, claro, la tecnología está claro que no nos resuelve todo y mira, no sabes cómo lo hemos sufrido en educación eso. Exacto. Y bueno, se ha demostrado que no se puede sostener una educación plena a distancia y ahora que volvimos plenamente con todos los alumnos, es más, con alumnos que desbordan las aulas, sobre todo en el tercer cordón, bueno, la verdad que es otro tipo de relación y de interacción, ¿no? La verdad que los pibes están muy entusiasmados y los docentes también. Vos que estás en ese cordón del conurbano tan a veces castigado, económicamente hablando, con la inversión, y que obviamente tiene muchísimas necesidades, ¿cómo ves que se pasó del gobierno de María Eugenia Vidal al gobierno de Axel Kicillof en materia educativa puntualmente, que es el área que vos estás? ¿Crees que hay más inversión, que en 2 años de pandemia no se hizo nada, que es nada más que marketing lo que ha pasado con Kicillof? Mira, el problema que tenemos en educación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero se repite en el interior del país, en este momento, por ejemplo, hay una huelga que lleva 4 semanas en Misiones de la docencia, reclamando por aumento de salario, por condiciones de trabajo y demás, que está muy invisibilizada, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires tenemos el problema de la infraestructura educativa, que tiene muchos años. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el gobierno de Scioli no se hizo nada. Con Vidal no se hizo nada y desde que está Axel Kicillof hicieron alguna reparación, pero la inversión de fondo, que es la construcción de nuevas escuelas, no ha pasado de la creación de un expediente. Entonces, con el expediente no podemos albergar a los 60 pibes, 65 pibes que hay por aula en las escuelas primarias y secundarias de Virrey del Pino, de González Catán, de La Ferrer, de Castillo, de Villa Celina. No se puede más, no entra un alfiler en escuelas como la 210, como la 106, como la 88, como la 122. No se puede más. Entonces, ¿qué pasa? La construcción de nuevas aulas no se ha hecho, ya no hay más espacio en muchas de esas escuelas para reacondicionar otros espacios, por ejemplo, las bibliotecas y otros espacios ya han desaparecido en casi todos lados, porque, Claro, porque ahí metes aula. todo se ha usado para aula. Entonces, hace mucho tiempo, pero sobre todo lo vinimos planteando estos 2 años de pandemia, necesitamos nuevos polos educativos, o sea, la primaria, el jardín y la secundaria. Lo único que se están construyendo son unos jardines, que también son poquitos, pero todo lo demás no se ha hecho. Entonces estamos frente a una crisis que yo les digo va a estallar pronto. ¿Por qué? Porque llevamos menos de un mes de clase y la situación ya no se aguanta. ¿Y qué pasa? Genera una tensión, porque viene el padre que dice, yo quiero que mi chico esté en esta escuela, quiero la vacante, vivo acá o vivo en los alrededores, necesito la vacante. Y los docentes le tienen que decir, no hay más lugar. Y entonces dice, no, sí, metelo a como sea. Bueno, situaciones de esa tensión se van generando, obviamente las autoridades hacen la distraída, porque no son los que ponen el cuerpo todos los días y no tienen por qué pelearse la comunidad con los docentes. Exacto. O con la dirección de la escuela. El problema de las autoridades es que sabían que esto se venía y en 2 años de pandemia no hicieron nada, que era el momento ideal para hacer estas construcciones. No lo hicieron y siguen dando vuelta y ahora obviamente los presupuestos están pisados porque siguen hablando, pero no avanzan en realmente comenzar las construcciones. Entonces hay una crisis educativa puesta ahí y se viene otra crisis educativa. Se vienen 2 temas más. Uno que es el de los docentes más ATR, que es este programa que se creó en la provincia de Buenos Aires para ir a buscar a los chicos que se habían desconectado, para intensificar los aprendizajes,
que ha dado bastante resultado. ¿Pudieron recuperar chicos? Sí, ¿Pudieron ha sido muy, muy efectivo realmente el programa. Los docentes le han puesto muchísimo el cuerpo a esto, pero esos docentes están con un contrato precario hasta el 31 de marzo, han tenido condiciones de trabajo completamente fuera del estatuto, y ahora el gobierno no responde si eso le va a dar continuidad o no, porque nosotros, ¿qué entendemos? Que hace falta seguir con esos docentes incorporados a las plantas de las escuelas para ir acompañando la tarea que hace la maestra o el profesor, porque hace falta un seguimiento más personalizado de algunos chicos y chicas. Porque no estuvieron 2 años en la escuela, entonces necesitas darle un apoyo. Entonces necesitamos que ellos sean incorporados a planta. El gobierno sigue sin responder y el problema es que el 31 de marzo 32.000 docentes más ATR de la provincia de Buenos Aires se quedan sin trabajo. Entonces esto también, y sin el programa, esto necesita una respuesta. Y lo otro es el comedor escolar. Vos pensás que hoy un cupo de comedor escolar, o sea, ahora hemos vuelto ya con los comedores porque se habían suspendido, se habían convertido en cajas de mercadería que se entregaba a las familias, bueno, ahora está el comedor de nuevo. Ahora, hay poco personal auxiliar, hace falta nombrar más, por ejemplo, en La Matanza está 1.000 auxiliares abajo, no 10, 1.000 abajo. ¿Por qué? Igual, porque de Vidal en adelante, sobre todo bajo Vidal, no se renovaban los cargos que aquel que se jubilaba, fallecía y demás, esos cargos no se cubrían, y con esa situación hoy estamos 1.000 abajo. Además del personal que falta. ¿Eso obligó a cerrar comedores o en realidad se reestructuraron? Y van reestructurando el personal, pero no dan abasto, porque si vos un personal que era de limpieza lo mandás a la cocina, obviamente después no tenés la limpieza como corresponde. Y tenés escuelas enteras sin auxiliares. Por ejemplo, los CENS, que son las escuelas secundarias de adultos, que no tienen auxiliares, que no, porque le presta el otro, bueno, pero no, el otro no tiene, entonces se arman unos líos bárbaros. Pero el otro tema es que los cupos de comedor, que si bien informan que hay más para ver la matrícula media, pero en la realidad han achicado lo que eran los cupos dobles de desayuno y de merienda, lo han convertido en cupos simples, entonces las escuelas reciben menos recursos para atender. ¿Y sabes cuánto vale hoy un cupo de comedor? ¿Cuánto? 100 pesos, 44 centavos, entonces por pibe. Entonces, de comedor, 100 pesos, 44 centavos. ¿Qué le dan? Y el cupo de desayuno está en 44 pesos, desayuno merienda. ¿Qué comen? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo se hace para dar de comer? Incluso cuando hay menos cupos que la mayoría, que la matrícula que tiene la escuela, entonces, bueno, hacen malabares. La realidad es que hacen malabares. Entonces, yo creo que ahí son infraestructura, el tema de los cargos y de los docentes precarios, y el tema del comedor, son 3 temas que a poquito de empezar, bueno, nos colocan en una situación muy tensa, ¿no? Ya que está, lo decimos para que la gente sepa que tienen elecciones el 11 de mayo en Suteba La Matanza, ¿no? Suteba tiene elecciones el 11 de mayo en la provincia y en todas las seccionales. Así que nosotros vamos con la lista multicolor a defender la seccional Matanza, todas las seccionales que hoy conduce la multicolor, que es la oposición a la conducción provincial de la lista celeste Roberto Baradel. Y bueno, también hemos presentado lista en 36 distritos y en la provincia de Buenos Aires también para la provincial, que yo también encabezo. Históricamente peleaste contra políticas que llevaba adelante Roberto Baradel. ¿Cómo lo ves hoy a la distancia, digamos, y de tantos años de lucha y militancia? ¿Por qué, digamos, la multicolor debería, por ejemplo, conducir la dirección provincial? Bueno, porque tenemos una dirección sindical que está totalmente integrada al gobierno, y el problema es que cuando una dirección sindical se integra al gobierno, no importa si tiene simpatía, cuando se integra con sus funcionarios al gobierno, termina defendiendo en realidad las políticas del gobierno y no las políticas que se necesitan para defender la educación pública. Ellos han cambiado un concepto, han pasado de hablar de programa, de reclamos o de reivindicaciones, y ahora hablan de políticas públicas. Ya está. Cuando cambiaste el discurso y hablas como los funcionarios, no te vas a pelear ni vas a chocar por ningún reclamo. Entonces, por ejemplo, yo mencionaba lo del programa TR, que es un programa que ha sido importante, pero cuya forma de contratación es precaria, los compañeros no tenían derecho a licencia, no tuvieron vacaciones, los amenazan que si faltan porque están enfermos, o incluso si tienen COVID les quitan el cargo, bueno, cosas que son insostenibles en la docencia, y ellos dicen, no es un programa precario, está bárbaro. Bueno, entonces ahí tenés un problema, y han firmado una paritaria que
Nosotros en nuestra seccional rechazamos, pero bueno, es el mecanismo de siempre. Que ¿Cuánto termina siendo? ¿41 o 44? Sí, en el largo plazo Sí. termina siendo 44 en cuotas a final del año, entonces vos te das cuenta que con esta inflación, que todos nos damos cuenta que no va a ser, y que ya venimos corriendo de atrás, que no recuperamos lo perdido y demás, con básicos muy abajo y un salario de bolsillo rellenado con cifras, digamos, algunas en gris y otras en negro, bueno, la diferencia entre el que recién se inicia y el que tiene el tope de antigüedad, en lugar de ser el 125%, como debería ser, porque tenemos un estatuto que plantea un 125% de antigüedad, o sea, debería ser un sueldo y cuarto más el de que tiene 24 años de antigüedad, un premio y un reconocimiento al esfuerzo, no, ahora es solo del 30%. Y eso es porque en la realidad en el bolsillo, porque al haber un básico tan bajo y esta situación de que se rellena el salario con cifras de otro tipo, bueno, se termina achatando la escala salarial, y esto mismo pasa en todo el país y pasa con estas paritarias que se negocian a nivel nacional, que solamente hablan de un sueldo de bolsillo para el maestro de grado y después dejan todo librado a su suerte, y vos te das cuenta que hoy un salario inicial de 50.000 pesos. Hoy es inicial 50.000. 50.000 para un maestro de grado en cualquier rincón del país, que 8 provincias cobran eso, o sea, hay algunas que cobran un poco más, pero 8 provincias cobran eso, bueno, es 30.000 pesos abajo de la canasta básica. 30.000 pesos abajo de la canasta básica, o sea que ahí ya entendés el deterioro educativo y de la situación de la docencia como del resto de trabajadores, ¿no? Andy, dale. Romina, Andrés Apok te habla. Te quería hacer una pregunta con respecto a la ESI, ¿no? Es un tema bastante discutido y tuvimos una pandemia en el medio. ¿Se vislumbra que se puede aplicar de una manera efectiva la ESI? Digo en provincia, pero también a nivel nacional. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, la ESI, nosotros vos sabés que venimos reclamando que sea de aplicación obligatoria en todas las provincias. En la provincia de Buenos Aires se aplica parcialmente, o sea, hay acciones, hay alguna semana de la ESI, se pide que se coloque alguna planificación, digamos, hay una implementación, pero todavía parcial, porque hay también mucho temor en relación a las reacciones, depende mucho de qué institución estemos hablando, pero ponele que en provincia de Buenos Aires no hay un bloqueo, ¿sí? Pero hay que seguir insistiendo en la aplicación real, con conceptos de fondo. La ESI es algo que tiene que ser permanente, por eso ameritaría que sea alguna materia especial y no, bueno, la acción individual de algún docente o la semana especial. Pero, bueno, ¿qué pasa con eso en las escuelas, por ejemplo, confesionales? Como sabemos que el artículo 5º de la ley deja librado a que al ideario institucional o de las provincias, si adhieren o no adhieren a la aplicación de estos contenidos, vos tenés, por lo tanto, la vía libre para que en las escuelas que deciden no aplicarlo no se apliquen, tenés la vía libre para que las provincias como Tucumán y tantas otras no apliquen los contenidos de la ESI, y en ese sentido nosotros creemos que hay que modificar la ley, hay que modificar ese artículo 5º, hay que terminar con esa trampa para no aplicarla, y que sea de carácter obligatoria en todas las escuelas, no importa si son públicas, privadas, confesionales, laicas, etcétera, con contenidos que sean laicos, científicos, respetuosos de la diversidad sexual, porque si no vos tenés realmente algo muy parcial, muy dependiendo de la voluntad del docente o la docente, claro, o el equipo directivo que se anima a arrancar, y muchísimas deformaciones. Vos tenés Catamarca, yo les doy un ejemplo, en Catamarca, en los institutos terciarios, los que forman docentes, en lugar de dar ESI, dan una materia que la sigla es EPA, Educación para el Amor. Bueno, ya se pueden imaginar claro, el carácter de los contenidos de la materia Educación para el Amor, ¿no? Y entonces ya de ahí en más, todo... Sí, todas las deformaciones que vos... Todo lo que vos te puedas imaginar. Claro, entonces, no, hay que dar ese, y yo se lo pregunté a Mansur, yo aproveché, viste, en el Congreso no pasa gran cosa, lo único que se discutió es este acuerdo de coloniaje con el FMI, pero bueno, ya que estaba en la reunión donde vino Mansur, donde había venido Guzmán también, como no me dan la palabra, me dejaron hablar como a las 9 de la noche,
aproveché y le hice una pregunta a Mansur, que había estado todo el tiempo ahí callado la boca. Dije, bueno, a ver si el jefe de gabinete me contesta, y entonces, como era el 7 de marzo, el día antes, dije, bueno, a ver, le quiero preguntar al jefe de gabinete para cuándo la ESI obligatoria laica y científica que se aplique en Tucumán, para cuándo la aplicación de la ILE, la interrupción legal del embarazo, y para cuándo a las niñas le podemos reconocer su carácter de niñas y no de madres, porque las obligan a las ¿Y te niñas contestó? a parir. No, por supuesto que no, lo estaban enfocando, dejaron de enfocarlo, pero bueno, me parece que también si uno tiene la oportunidad de decirles en la cara estas cosas, es importante, porque no hay que dejar pasar la adaptación, sobre todo porque vemos que en el gobierno las funcionarias que se supone deberían defender estas políticas de protección de las mujeres, de las niñeces, de las diversidades, terminan coexistiendo y justificando hasta... Ya que está, te pregunto, hasta el acuerdo con el FMI con perspectiva de género. ¿Le ves sustento al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género? No pasa nada. Okay. No pasa nada porque están sometidas a esta política. Claro. Vos fíjate que si ellos te dicen que han puesto funcionarias, mujeres, que respetan la diversidad, digamos, la perspectiva de género en los distintos ministerios, y entonces termina una funcionaria del Ministerio de Economía hablando de las ventajas y la perspectiva de género en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo único que los va a traer a las mujeres es más ajuste, más devaluación, más pérdida del poder adquisitivo, más tarifazos, y por lo tanto empeorar las condiciones, vos ya te das cuenta que es solo una puesta en escena, y entonces son los presupuestos que no se ejecutan, son la coexistencia con estos funcionarios. Entonces, si la ministra puede coexistir con Mansur, está claro que en Tucumán no está avanzando con ninguna política de protección de las mujeres, porque está permitiendo que en las provincias que gobierna el mismo Frente de Todos se haga todo lo contrario a lo que tiene que defender. Josefina. Sí, te hago una pregunta, Romina, frente a esta situación tan caótica y frente a toda la necesidad que tienen, ¿qué mirada, qué podés o a qué podés apuntar primero para llegar a buen puerto en este año y medio que nos falta con el gobierno que nos está? Bueno, yo creo, mirá, que hay que también desde el punto de vista de las y los trabajadores, digamos, desde todas las organizaciones de lucha que no nos hemos sometido al gobierno, desde el sindicalismo combativo y el plenario que integramos, desde las organizaciones de mujeres, las de derechos humanos que no se han sometido a las políticas oficiales, sino que mantienen su independencia, creo que hay que tomar una fuerte conciencia de que hay que intervenir con un programa propio, muy fuerte, y vamos a tensiones y a luchas importantes en este sentido, porque la red de contención que el gobierno del peronismo desenvolvió con la ayuda de las direcciones sindicales burocráticas, de las centrales y demás, empieza a resquebrajarse. La crisis de la UOM de ayer, donde tuvieron que cambiar, digamos, pasar de Caló a Furlan, no porque Furlan sea combativo, pero es claro que tuvieron que buscar un elemento de una válvula de escape para la tensión interna entre los trabajadores de la UOM. Y esto se traduce en los malestares en todos los gremios, y por eso hay que presentar un programa alternativo. Y nosotros nos esforzamos, cuando rechazamos el programa con el fondo, en hacer un planteo, un planteo de medidas de salida. En primer lugar, por supuesto, el rechazo soberano a la deuda, el desconocimiento integral y soberano de la deuda, no el planteo de caer en que es o default o ajuste, no, un desconocimiento soberano. Hay que investigar y desconocer toda la deuda fraudulenta. ¿Y qué medidas hay que adoptar? Porque ahora estamos aparte con esto de la inflación. Bueno, hay que adoptar medidas de una banca estatal única, hay que frenar la fuga de capitales. Si vos no estableces un control de cambio, una banca estatal única, y frenás la fuga y el agujero que significa el sistema bancario donde se te van todos los recursos, está frito. Bueno, alguien dirá, es un choque. Y sí, lógico, es un choque. Acá vos no vas a frenar la inflación, ni vas a frenar la manipulación de las exportaciones, ni los negociados que hacen los grandes exportadores, sino, por ejemplo, estableciendo una nacionalización del comercio exterior. Es muy importante lo que acabas de decir, es un choque. Estamos todos de acuerdo, pero también es un choque, digamos, ustedes hablan tal vez de una centro-izquierda hacia la izquierda, pero también está el discurso de centro-derecha hacia la derecha, y tal vez es lo que se vaya a debatir en las elecciones del 2023, porque, digamos, lo central del peronismo, del albertismo, del cristinismo, hay gente que está muy descontenta, y a mí no me cabe la menor duda de que ese voto va a ir para ustedes.
Como también hay mucha gente que está descontenta con el gobierno de Macri, y no me cabe la menor duda que ese voto va a ir para Milei, y a lo mejor ustedes sean las dos posiciones que terminen debatiendo en el 2023 ideas totalmente diferentes. ¿Por qué elegirlos a ustedes? Bueno, justo yo creo que la crisis lleva a una polarización en este sentido, ¿no? Y lleva a ver que las variantes intermedias, han fracasado todos No los dieron gobiernos de las resultado. últimas décadas, lógico. No, y que también han pactado, Por como lo del supuesto. Fondo Monetario Internacional, y no estamos saliendo. No tienen tal grieta como tratan de presentar. Además, ya creo que el electorado no cree en las medias tintas, porque fíjate lo que planteábamos del tema de Caló, que lo sacan después de 20 años que estuvo Caló y de los 32 de Lorenzo Miguel, y fíjate que lo dejan en la CGT. Claro, O no, sea, todos son medias tintas. lo dejan en la ¿entendés? CGT, lo dejan también dentro del secretariado de la UOM, a su sector, les dejan lugares, Claro. han pactado, por eso te digo que son medidas como de válvulas de escape, Sí. lo mismo que hace el kirchnerismo cuando Máximo renuncia a la presidencia del bloque y hacen todo esto, están O preocupadísimos. Lozano, que sigue en el Banco Bueno. Nación, habiendo denunciado el pacto. Sin con el palabras, sin palabras. Está claro que ahí no hay alternativas ni un programa de salida. Y ellos están preocupados, por ejemplo, por el crecimiento del Partido Obrero, del Polo Obrero, de la izquierda en su conjunto, en las barriadas donde ellos tenían el dominio, en las zonas, los Claro. distritos. Entonces, este recorrido en La Matanza, donde vamos a los barrios, donde hoy los funcionarios del peronismo tienen dificultades para ir porque no tienen nada para ofrecer porque el ajuste es brutal. Hoy hablábamos de eso. Sí. ¿Se justamente. entiende? Entonces, bueno, obvio, la organización independiente, el reclamo sobre los comedores, sobre el trabajo genuino y demás, obviamente que se refuerza. Entonces, charlábamos ayer justamente que hay guerra de encuestas, empezaron a aparecer las Sí. encuestas, que a los libertarios le dan Sí. por allá arriba, Patricia Burris y no sé qué, y a nosotros nos ponen abajo. Recordemos que eso pasaba también previo a las elecciones pasadas, donde nadie daba dos mangos por la izquierda, y sin embargo salimos terceros a nivel nacional, colocamos concejales en 6 distritos en la provincia de Buenos Aires, que era algo impensado, entre ellos en La Matanza, y estamos interviniendo en esos sectores. Sí, pero ahora hay algo más grave para el gobierno y beneficioso para ustedes, que es la implosión estando en el gobierno del peronismo. Totalmente. Estando en el gobierno no hay soluciones. Si No. ellos hubiesen encontrado soluciones a los temas económicos, a lo mejor a ustedes no les perjudicaba, pero claramente esto implica que vayan a tener un crecimiento de cara al 2023 muy grande. A mí Hay, no me hay cabe una la menor duda desilusión de eso. enorme en las bases, en todos los que votaron en su momento al Frente de Todos, una enorme desilusión. Y hay que decir, porque acá siempre viene el problema de, si tal planteo le hace el juego a la derecha o no le hace el juego a la derecha. Yo leí algo de uno de los partidos que integra el Frente de Todos, que decía, nosotros no queremos, vamos a seguir sosteniendo porque no vamos a hacer ninguna medida que sea un juego a la derecha. O sea, que hay que decir claramente, no se puede considerar que cualquier planteo crítico o alternativo es hacerle juego a la derecha, porque eso si no es una manipulación total. Claro. A la derecha le hace el juego el propio Frente de Todos cuando les deja la puerta abierta porque toman medidas a medio camino y demuestran su impotencia. Entonces, que a nosotros no nos jodan, a la derecha le hacen el juego con la represión que sigue su curso, a la derecha le hacen el juego haciendo dejando hacer todos los negocios que dejan hacer, cuando meten los acuerdos con la mega minería contaminante. Entonces, a la derecha le hace el juego el propio Frente de Todos, que le allana el camino. Entonces, nosotros combatimos a fondo a la derecha, lo hemos hecho todo este periodo, nos dedicamos a desnudar los planteos falsos de los libertarios, no hay ninguna libertad ahí, son planteos fascistas, no tienen tampoco perspectiva, porque su modelo ya se probó y también fracasó, esto hay que decirlo. Entonces, creo que eso es importante, y por supuesto mañana, 24 de marzo. Eso es importante, va a haber 2 marchas. Va a haber 2 distintas. marchas, como suele pasar en los últimos años, la marcha independiente del espacio Memoria, Verdad y Justicia, va a ser más temprano esta vez que la oficialista, las citas centrales a las 12 del mediodía en Ok. Avenida de Mayo y 9 de Julio, que es la cabecera del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y de allí vamos a Plaza de Mayo. Para poder entrar a todas las columnas va a haber 3, hay 3 columnas que van a entrar por las diagonales y por Norte, el centro, sur y el centro. para no trabar, así que la izquierda y el Partido Obrero, Frente Izquierda, 10:30 de la mañana empieza la concentración en el Obelisco, para que todos podamos entrar a la plaza, porque si no después se hace un lío, y hacer nuestra lectura del documento, después
dejar la plaza para la siguiente movilización. Romina, como siempre, te agradezco mucho la entrevista, que nos las hayas otorgado, y por otro lado estoy muy contento de que hayas vuelto a los estudios de Radio Sónica. Bueno, muchas gracias. Yo también la verdad que estoy muy contenta de que me hayan llamado y de haber venido. Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda.